Muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Estamos ya en la semana número 3 de la unidad número 4. Bienvenidos. Estamos desarrollando una clase asíncrona debido a la afección que tenemos en función de los horarios de corte de energía eléctrica. Entonces, por esta situación, esta primera hora ustedes van a recibir de forma asíncrona las actividades correspondientes a esta tercera semana. Vamos a ver todas las actividades correspondientes a estas actividades que nosotros tenemos planificadas para la presente semana. Me regalan solamente un segundito. Listo, señores y señores, iniciamos con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo una serie de acontecimientos en cuanto al material de apoyo, en cuanto a las tareas que ustedes tienen activadas para esta semana. Y vamos a iniciar presentándoles, como es de costumbre, vamos a iniciar presentando el documento correspondiente a su tarea, qué es lo que tienen que hacer para la presente semana. Tienen ustedes en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la actividad de ciencias sociales, en la unidad número 4, surgimiento del cristianismo. Tenemos el subtema número 3, que es la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder político. Son los subtemas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolle las siguientes preguntas. La primera, redacte un resumen sobre el surgimiento del cristianismo, que desde dónde inició, hasta dónde se promulgó, hasta dónde se extendió. Entonces ustedes tienen que hacer un pequeño resumen acerca del surgimiento del cristianismo. Mínimo tiene que ser una media hoja del resumen que ustedes vayan a aportar sobre este primer tema. La siguiente dice: ¿cuál fue el máximo representante del cristianismo? Facilitos, una sola palabra, un solo nombre. Ahí ustedes tienen que determinar. La siguiente dice: determine cómo influyó el cristianismo en la política romana. Igual tienen que aportar a esa pregunta. Y por último, mencione cuál fue el proceso de legalización del cristianismo. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar en función de la tarea. Ya saben que todas las tareas son 100% hechas a manos y por tanto, ustedes tienen que desarrollar la rotulación correspondiente, cumpliendo con todos los datos, con todo lo que se les sugiere. Estos los realizan en la parte superior. Una vez que han completado esta parte, a continuación desarrollan su actividad, desarrollan su tarea. En función del contenido, ustedes pueden leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder político correspondientes a la semana número 3 de fecha 9 de diciembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 9 de diciembre. La fecha límite de entrega de esta tarea es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación de esta y del resto de tareas que ustedes tienen durante esta unidad será hasta el 5 de enero del 2025. Tienen toda la información pertinente, tienen toda la información importante, obviamente, en función de la entrega de esta tarea. Les deseo suerte en el desarrollo de esta segunda tarea correspondiente a la unidad número 4. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido, del material de apoyo en función de este tema importante que a toda la humanidad ha buscado cambiar. El cristianismo ha sido uno de las religiones, obviamente, que ha buscado mejorar la calidad de vida de los seres humanos, obviamente infundiéndoles un nuevo pensamiento, infundiéndoles valores humanos hacia todos los seres, independientemente de su raza, de sus orígenes, prácticamente determinando que todos somos iguales. Y este precepto también se aplica en nuestra Constitución de la República, al determinar en el artículo 1 cómo estamos, o la ley dentro de nuestro territorio, cómo establece a cada uno de los ciudadanos prácticamente la igualdad, la paridad entre todos y todas, las mismas oportunidades. Dentro de estas características, vamos a hablar sobre el surgimiento del cristianismo, la influencia del cristianismo.
La influencia del cristianismo, la manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en Occidente, es decir, Europa y también América. Aunque hay otros calendarios como el calendario chino y el judío, en el mundo entero el oficial es el calendario occidental. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y Medio Oriente, desde al menos el siglo IV hasta la actualidad. En el siglo XV llegó con los conquistadores a América. A su vez, la Iglesia ejerció gran influencia política sobre la mayoría de la población una vez que los españoles estuvieron en suelo americano. Por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se declararon cristianos. Su influencia internacional, sin embargo, disminuyó desde el siglo XVIII al adoptar el laicismo oficial en muchos países. Prácticamente les dejan la libertad, ya no es una forma de coerción. Eso también es otra parte de la libertad que deben tener las personas de elegir la religión que deseen profesar. El cristianismo se expande, su expansión en el mundo de hoy. Nosotros aquí en el mapa temático que ustedes pueden observar en pantalla, ahí ustedes pueden ver las religiones predominantes. El cristianismo católico está en color morado, el ortodoxo, obviamente, está en color medio rosado y los protestantes en color azul, color celeste. Ahí tenemos este mapa temático para que vean y puedan analizar cómo se encuentra distribuido, obviamente, también el cristianismo a nivel mundial y también con otras religiones, haciendo una comparación. Igual tenemos, de acuerdo a diferentes territorios, tanto en Europa, en Latinoamérica, Norteamérica, Oceanía, África y Asia, cómo están distribuidos todas las religiones y cuál es la más predominante de acuerdo a los colores. Ustedes pueden identificarlo de mejor manera. En cuanto a los orígenes del cristianismo, muchos los que han podido o han tenido la oportunidad y la suerte de leer la Biblia, que es el libro de los libros, el libro sagrado, obviamente ustedes ya habrán podido determinar un poco sobre el origen del cristianismo. Para hacerles un poco un resumen acerca de este proceso, vamos a analizar y vamos a ir viendo los siguientes datos en función del origen del cristianismo. En Palestina, dominada entonces o hasta ese entonces por el Imperio Romano, nació a comienzos del siglo I de nuestra era Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo. ¿Quién es la figura central del cristianismo? La mayoría de las denominaciones cristianas creen que es el Hijo de Dios, que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano de todos los pecados, sin juzgar los aspectos religiosos, pues la educación laica es una educación neutral frente a las creencias de cada individuo y familia. Si se puede afirmar históricamente que Jesús, con su prédica de amor, perdón y solidaridad, atrajo a multitudes, que parte del pueblo judío vio en él al Mesías, el redentor que esperaban. Por su parte, él se apartó de los poderosos, los criticó y anduvo con la gente más baja y despreciada dentro de la sociedad de aquel entonces. Entre la gente del pueblo escogió 12 apóstoles para que le siguiesen y continuasen su obra. Los jerarcas del judaísmo vieron en Jesús una amenaza a su poder y conspiraron para que el gobernador romano lo condenase a muerte. Jesús fue apresado, flagelado y finalmente clavado en una cruz, como se ejecutaba a los criminales no romanos de aquellas épocas. Eso por un extracto de la historia y que veremos más adelante un poco más determinante en función de todo este proceso de evolución del cristianismo. El grupo de seguidores continuó una vez muerto Jesús y obviamente de acuerdo a los cánones e historias religiosas, una vez que resucitó y subió al cielo, el grupo de seguidores continuó reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles. Las pequeñas comunidades compuestas por judíos y no judíos o conversos enfrentaron dificultades para crecer, pues las autoridades perseguían y mataban a los cristianos. Uno de ellos fue Pablo de Tarso, un judío perseguidor de los cristianos. Se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable propulsor de la nueva fe. Él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países.
Pedro el apóstol, a quien Jesús le había nombrado jefe de la iglesia, fue a Roma. Allí extendió el cristianismo y fue obispo durante 25 años. El emperador Nerón, temeroso de que esta nueva religión tan popular disminuyera su poder, desató una furiosa persecución. Arrojaba a los cristianos a los leones en las funciones de los circos romanos, mataba a otros con torturas y finalmente los acusó de provocar el gran incendio de Roma. Prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo en el año 64. Mientras tanto, Pablo, el que había sido apresado una vez más en Jerusalén, apeló a su derecho de ciudadanía romana de ser juzgado en Roma, a donde llegó preso en el año 61, y aunque fue liberado en el año 63, Nerón ordenó su captura y muerte. Así Pablo fue decapitado en el año 67. Los cristianos de Roma adoptaron por llevar una vida oculta. Se reunían en pequeños templos bajo tierra, a donde era difícil entrar por los laberintos de pasadizos subterráneos, conocidos como catacumbas. De esa manera lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo, al igual que en otras ciudades del Mediterráneo. Eso en cuanto a la expansión de esta gran religión que obviamente que tenemos hasta la actualidad. En cuanto a la legalización y unión con el poder político, durante 3 siglos, el cristianismo sobrevivió y creció en la oscuridad. Reconoció esta realidad el Imperio Romano Constantino durante el año 272-337, quien gobernaba sobre un imperio de inconstante expansión y fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio, a la que llamó Constantinopla. A los 40 años de edad se convirtió al cristianismo y dictó en 313 el edicto que permitió practicar libremente la religión cristiana sin que se castigue a sus fieles por no acatar la religión oficial del imperio. Apoyó iniciativas de la Iglesia como el Concilio de Nicea y la construcción de las basílicas. Eso fue crucial para la expansión del cristianismo, pues dejó de ser únicamente religión de los pobres, practicada en secreto y afrontando el peligro de muerte, para poco a poco ser adoptada por las clases dominantes. Más aún, en el año 380 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por edicto del emperador Teodosio I. Ya tenemos un parte en cuanto a la legalización y a dejar de ser una religión oculta, una religión que se practicaba en secreto, a hacer ya de forma oficial y pública. Pero la unión del poder temporal, el emperador, y espiritual, los obispos, fue también el inicio de muchos problemas que enfrentara la iglesia en siglos posteriores, al mezclarse política y religión. La unión de cristianos y el poder imperial se reforzó aún más cuando el Papa León III, el 25 de diciembre de 1800, coronó a Carlomagno durante el año 742-814 como emperador augusto y protector de la iglesia. Carlomagno, rey de los francos, a través de las conquistas estableció un imperio que cubría buena parte de Europa occidental y también central. Luego el imperio sucumbió, pero su gobierno y sus leyes sentaron las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media. Eso como parte fundamental de también de la legalización que tuvo y el poder político, obviamente que se entremezcló con el cristianismo. Vamos a ver un poco más en cuanto a este fabuloso tema, obviamente, que de cierta manera ha buscado humanizar a todos los conceptos, a todas las actividades en función de llevar una mejor calidad de vida, una mejor relación entre personas, justamente aplicando todos los preceptos religiosos, obviamente expandidos por el cristianismo. Y vamos a ver un poco más sobre el cristianismo, vamos a ver cuáles son las características y en esta primera etapa vamos a ver exactamente en qué consiste el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una de las 3 principales religiones monoteístas del mundo. Cuando hablamos de monoteístas, quiere decir que solo tienen un solo Dios o solo adoran a un solo Dios. Junto con el Islam y el judaísmo, con las que formaban las llamadas religiones del libro, o se basan en sus respectivos libros sagrados. Nació en la provincia romana de Judea, en el actual Estado de Israel,
pero rápidamente se expandió a otras regiones como el Oriente Próximo, el norte de África y Europa. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva a partir del momento de su masificación, especialmente cuando pasó a ser religión oficial del Imperio Romano durante el siglo IV. El cristianismo no consiste en una sola comunidad religiosa con una doctrina homogénea, sino que está compuesto por diversas ramas, movimientos de iglesias tales como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Los fieles de todas ellas se denominan cristianos y se rigen con las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien consideran el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, pero que se diferencian por su doctrina, sus liturgias y su organización institucional. El término cristiano proviene del griego christianus y del latín christianus, con los que se nombra o se nombraba antiguamente a quienes profesaban la fe de Cristo. A su vez, Cristo proviene de Christus, traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que es la profecía que en las profecías judías aludía a un venidero descendiente de David, que sería el salvador del pueblo judío. La traducción de Mesías es ungido, pues que en la tradición hebrea los reyes eran ungidos con aceite. Aquí nosotros podemos ver en este pequeño párrafo la explicación del porqué, tanto del nombre cristiano, también como obviamente de la determinación de Cristo, del origen de la palabra Cristo. La palabra Cristo se usa para identificar como Mesías al predicador judío Jesús de Nazaret, considerado por sus discípulos como el Hijo de Dios, y posteriormente dio origen al nombre Jesucristo. Según los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 11, 25 y 26, se integra el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Sus seguidores comenzaron a llamarse así, a sí mismos cristianos, en Antioquía a mediados del siglo I. El cristianismo es hoy la religión más extensa a nivel del mundo, con aproximadamente 2.500 millones de fieles en diferentes países. Es la religión dominante en Occidente y tiene fuerte presencia en todos los continentes. Su importancia es tal que se usa el supuesto año del nacimiento de Jesús como referencia para ordenar el tiempo histórico antes de Cristo con las determinaciones AC y después de Cristo con las determinaciones de C, a veces expresados como antes de nuestra era, ANE, o antes de la era común, AEC, de la era común, EC. Esas son las denominaciones que ustedes pueden ver y que también se utiliza dentro de historia. Es una religión abrámica, es decir, que conoce la tradición religiosa asociada al patriarca Abraham, lo que lo emparenta con el judaísmo y el islam, así como con religiones menos numerosas como el bahá'ísmo. En cuanto a los puntos claves de todo este proceso, vamos a ver cuáles son los puntos claves en función del cristianismo. El cristianismo es una de las principales religiones monoteístas del mundo junto con el islam y el judaísmo y cuenta con el mayor número de fieles, esto es 2.500 millones de seguidores. Surgió en Judea del siglo I, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano durante el siglo IV y se expandió por todo el mundo. Se basa en la creencia en Jesucristo, considerado el Mesías y el Hijo de Dios, quien según los textos bíblicos predicó el amor al prójimo, murió en la cruz para liberar a la humanidad del pecado y resucitó al tercer día. Tiene tres ramas o corrientes principales: el catolicismo, que responde a la autoridad del Papa; la ortodoxia, separada del catolicismo en el año 1054, y el protestantismo, separado del catolicismo en el siglo XVI. El libro sagrado es la Biblia, que consiste en el Antiguo Testamento, coincidente en la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento. Esto en cuanto a los puntos claves más representativos en función de este proceso que nosotros estamos viendo del origen del cristianismo. En cuanto a las características del cristianismo en general, el cristianismo se caracteriza por las siguientes estructuras. Es una religión monoteísta. ¿Qué quiere decir monoteísta? Cree en la existencia de un solo Dios. Abraham se reconoce en la tradición del profeta Abraham, al igual que el judaísmo y el islam, y tiene raíces judías.
Su principal figura es Jesús de Nazaret o Jesucristo, considerado el Mesías y el Hijo de Dios. Fue enviado para renovar el pacto sagrado entre la humanidad y su Creador, difundir las enseñanzas de amor a Dios y al prójimo y sacrificarse en la cruz para limpiar los pecados de los seres humanos y asegurarles de este modo la salvación eterna. Su principal símbolo religioso es la cruz, que en algunos casos adopta la forma de crucifijo, debido a que según el Nuevo Testamento Jesucristo murió crucificado por los romanos. Existen algunas variantes minoritarias del cristianismo que eligen no emplear la cruz como un símbolo. Su libro sagrado es la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento, que corresponde a los textos de la Biblia hebrea y Tanaj, y el Nuevo Testamento, que relata la vida, la muerte, la resurrección y las enseñanzas de Jesús. Su culto se organiza en iglesias y comunidades que tienen distintas interpretaciones de los textos sagrados y realizan distintas prácticas rituales, pero que coinciden en el núcleo fundamental de su doctrina basada en la creencia en la resurrección de Jesucristo. Las principales son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Y por último, es la religión con más fieles en todo el mundo y tiene mucha importancia cultural e histórica en Occidente y otras regiones. Influyó decisivamente en el pensamiento medieval y moderno. Fue protagonista de conflictos políticos y militares en distintos momentos de la historia y reguló muchas prácticas sociales y culturales que en algunos casos proviven en la actualidad, especialmente en Europa y también en América. En cuanto al origen del cristianismo, vamos a ver, pese a que nosotros ya habíamos hablado y reforzando el tema que nosotros habíamos visto anteriormente, el cristianismo nació en la provincia romana de Judea como una pequeña secta judía de creencias apocalípticas conformada por alrededor de un centenar de miembros, guiados por algunos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Los acontecimientos narrados en los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento relatan la fundación de las primeras comunidades cristianas de Jerusalén y en otras ciudades del Imperio Romano a lo largo del siglo I. Según los hebreos y los apóstoles, este proceso fue protagonizado por figuras como Pedro, Santiago y Pablo de Tarso, este último responsable de difundir la fe cristiana entre la población gentil, es decir, a la no judía. Sin embargo, este libro tiene una función religiosa y por lo tanto los acontecimientos que narran no son necesariamente rigurosos desde el punto de vista histórico. En el siglo II se comenzó a organizar la doctrina cristiana a partir de la obra de los llamados padres de la iglesia y para el siglo III el culto cristiano contaba ya con miles de seguidores, especialmente en el norte del Mediterráneo, esto es, con presencia en la ciudad de Roma. Para ese entonces se puede decir que había surgido una iglesia cristiana primitiva compuesta por judíos y gentiles. Su relativa su relevancia fue tal que los gobernantes romanos iniciaron una política de persecución religiosa contra los cristianos, pero no lograron aplacar el movimiento, más bien, obviamente, reforzaron todos los procesos que se vinieron dando. Sin embargo, en el siglo IV, el emperador romano Constantino I decretó la libertad de culto. Esta medida puso fin a la persecución de los cristianos y permitió a la iglesia expandirse aún más y celebrar sus primeros concilios ecuménicos. En estos concilios, los obispos y otras autoridades eclesiásticas trataban asuntos teológicos con el fin de unificar doctrinas, aunque Aelio prosiguió una época de resurgimiento del paganismo. Durante el reinado de Juliano, llamado el apóstata por los cristianos, a finales del siglo IV, el emperador Teodosio I declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. En cuanto a las creencias del cristianismo, vamos a ver una serie de características fundamentales en relación al cristianismo. Las prácticas y doctrinas del cristianismo varían entre una y otra rama de esta religión, pero su núcleo de creencia fundamental puede resumirse en los siguientes puntos que vamos a tratar. Primero, el mundo fue creado por un único Dios todopoderoso, tal como lo describe los textos del Antiguo Testamento. Desde entonces hubo numerosos profetas que esparcieron la palabra sagrada y el último de ellos fue Jesús de Nazaret, quien predicó sobre el amor y la bondad de Dios. Otro de los puntos es Jesucristo es el Mesías, es decir, el ungido de Dios en la tierra.
su enviado, quien había sido anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. A la vez, Jesucristo es el Hijo de Dios y su forma de hacerse carne, es decir, de hacerse humano y padecer los sufrimientos de la humanidad. Nació de una mujer virgen, María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Murió crucificado a los 33 años de edad, lo que implicó un sacrificio para liberar a la humanidad de sus pecados y renovar su pacto con Dios. Al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó, se apareció a sus discípulos y posteriormente ascendió al cielo, donde se sentó a la derecha de Dios. Desde entonces los fieles esperan su segunda venida, que marca el fin de los tiempos y la llegada del juicio final, en el que los muertos resucitarán y serán juzgados, los buenos y fieles entrarán al reino de Dios y los malos e infieles irán a un lugar de castigo eterno, el infierno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Santísima Trinidad, que es la mayoría de las doctrinas cristianas, significa que Dios es uno solo, pero se manifiesta en tres personas. El Padre, creador de Dios, el Hijo, encarnado para salvar a la humanidad del pecado, Jesucristo, y el Espíritu Santo, que ilumina a los creyentes en su camino hacia la vida eterna. Ahí tienen, ahí la explicación para algunos que no sepan, en función de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que muchas veces nosotros estamos en la mayoría de los cánticos estamos repitiendo. En cuanto a las ramas del cristianismo, como habíamos visto anteriormente, el cristianismo abarca tres grandes ramas. Que en primer lugar está el catolicismo y la Iglesia Católica es la rama más numerosa del cristianismo y abarca 24 iglesias, la Iglesia Latina, la Iglesia Oriental o uniatas, que se alían bajo la autoridad del Papa ubicado en la Ciudad del Vaticano. Su doctrina se basa no solo en la figura de Jesucristo, sino también en la Virgen María y en un extenso conjunto de santos, santas y mártires cristianos. Posee unos 1.390 millones de fieles a nivel global. La siguiente rama es la ortodoxia o iglesia ortodoxa. Su nombre completo es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y se la considera la heredera del cristianismo de la mitad oriental del Imperio Romano. Agrupa 15 iglesias autocefas y varias iglesias autónomas que tienen sus propias autoridades, pero comparten la misma doctrina y reconocen al patriarca de Constantinopla como líder honorífico. La ortodoxia se separó de la Iglesia Católica durante el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054 y hoy en día posee alrededor de 300 millones de fieles a nivel global. Y por último tenemos el protestantismo o iglesia del movimiento protestante. El protestantismo nació en el siglo XVI en la llamada Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el año 1483-1546. Esta forma rompió con muchos de los preceptos católicos, especialmente con la idea de la infalibilidad del Papa, cuya autoridad decidieron no reconocer. Así nacieron diferentes iglesias y movimientos protestantes que, aunque permanecen fieles al cristianismo, lo interpretan de un modo distinto a la doctrina católica, pues defienden un retorno al cristianismo primitivo y promueven la doctrina de la salvación por la fe. Las principales iglesias y movimientos protestantes son la iglesia anglicana, las iglesias luteranas, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas y las iglesias restauracionistas. En total, el protestantismo posee 800 millones de seguidores a nivel global. Esos son los temas más representativos, obviamente, que tenemos en función de este tema, en función cómo se desarrolló, cuáles son las características más preponderantes en función del cristianismo. Y ustedes tienen toda la información. Es un tema que también nos invita a reflexionar de qué es lo que hacemos, cómo es lo que nosotros estamos llevando a nuestras vidas y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para mejorar esa calidad de vida que nosotros obviamente vamos perdiendo, obviamente por diferentes circunstancias globales, sociales, en las cuales obviamente va perdiendo vigencia lo que es la religión católica o la religión en función del cristianismo. Entonces aquí ustedes, teniendo en cuenta que en nuestro país también se aplica la laicidad, eso quiere decir que es un país laico,
Ustedes tienen la libertad en función de culto. Ustedes deciden cuál es la religión que desean profesar. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del proceso educativo. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Tienen toda la información pertinente en el desarrollo de las actividades. Tienen todo el material necesario para aportar en función de los temas de tarea que tienen para la presente semana. Les deseo suerte, éxitos. Recuerden que sus tareas tienen que estar totalmente extensas y bien hechas para que ustedes puedan obtener un puntaje adecuado. Señores y señores, nos estaremos viendo hasta la próxima clase.